Para los que están por primera vez, esta es la tercera entrega de un ciclo en el que comenzamos hace ya, bueno, justamente 3 miércoles, y hoy el tema que vamos a trabajar lo hemos separado en forma cronológica. Hoy vamos a hablar un poco de historia y epidemias durante el siglo XX. Así que creo que esperamos un minuto más y vamos comenzando. Si les parece bien. Ah, hola Ana, ¿cómo estás? Ahí te veo. Bien, bueno, para comenzar, una pregunta que había quedado de la semana pasada de Roberto. Habían quedado dos, una sobre el HIV en el lago Victoria, esa después la vamos a retomar en el momento que lleguemos a ese espacio. Ah, no sé si, Caro, tenés que abrir con algo. No, ya dije que íbamos a esperar unos minutos y ya empezaste, está todo perfecto. Ya si querés arrancamos con las preguntas. Dale, genial entonces, perfecto. Entonces, había consultado Roberto, que acá lo veo, sobre el cementerio de Merlo, el cementerio Libertad del partido de Merlo. Y si tenía, decía Roberto, si tenía algo que ver con las epidemias. Efectivamente, fue creado con una de las epidemias de cólera en 1867. Y esto es esto es muy interesante porque el que está encargado de hacerlo es el ingeniero Benoit, que vivió en Merlo en ese momento, y a partir de las actividades que llevaba a cabo en Merlo como ingeniero, termina siendo el primer jefe del departamento de ingenieros en el momento que la ciudad de Buenos Aires se separa de la provincia de Buenos Aires. O sea, durante la ley de capitalización, después del fin de las guerras civiles, en 1880. Así que le dan al departamento de ingenieros que él dirigía, el Dardo Rocha le manda la orden de crear los planos de la nueva ciudad de La Plata, que va a ser la que él, junto con el departamento de ingenieros, donde se destacan también otros ingenieros como Burgos, terminan desarrollando la ciudad que, como habíamos visto la semana pasada, responde en más de una manera a todos los saberes ambientales, higiénicos y de formas de detener las pandemias que existían en 1880 y en la segunda mitad del siglo XIX. Así que está conectado por todas partes. El ingeniero Benoit y el departamento van a ganar en 1889, en la celebración en París del primer centenario de la Revolución Francesa, cuando se lleva a cabo también la Feria Internacional de París y cuando Eiffel presenta la torre, va a ganar el jefe de departamentos la medalla de oro por el plano de La Plata. Entre otras cosas, entre otros premios que se obtienen. Para que lo situemos también internacionalmente, de qué manera se llega a esta situación y cómo internacionalmente también tiene reconocimiento esta cuestión. Bien, antes de comenzar con lo de hoy, algunas preguntas que habían surgido y cuestiones de cómo organizarnos. Yo les pido voluntariamente, el que quiere lo hace, el que no quiere no, si pueden poner las cámaras, así nos vemos, que le da un efecto de más familiaridad, pero cada uno elige, en definitiva, cómo hacerlo. Yo prefiero
vernos las caras, aunque sea virtual, pero cada uno elige. En segundo lugar, después es una charla con ida y vuelta, así que las preguntas que van surgiendo las van poniendo en el chat y yo las voy contestando en la medida que van surgiendo. Y la otra cuestión que me habían preguntado también la semana pasada, si tengo un sitio de Instagram, sí, que es mi nombre completo, Jorge Troisi Meleán. Ahí a veces pongo algunos posts de historia, y si no, tengo mi canal de YouTube, que es Jorge Troisi, donde algunos de estos temas son tratados. Y todos los temas que son tratados son temas históricos. Así que ahí también me pueden seguir, Jorge Troisi. Bien, dicho esto, voy a comenzar compartiéndoles una imagen. Mil disculpas, pero no tengo buena conexión. Sí, no hay problema. El que no tiene buena conexión o no puede, o no quiere, no desea mostrarse, no hay ningún problema. Es solamente una cuestión de guiarnos. A ver si hay más chats. Bien, no hay ninguno más. Les voy a compartir la primera imagen, como vamos haciendo en las diferentes clases. Si la puedo agrandar esta. Bien, es un mapa de lo que es América y de lo que es en rojo. No lo puedo agrandar más, así que, pero no importa. ¿Se llega a ver el mapa? Tiene que ver con los tránsitos intercontinentales en América. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del paso interoceánico entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Esta es una idea que ya surge por lo menos en 1820. Y sobre el paso interoceánico existen dos posibilidades históricas. Una, hacerlo a través, o sea, siempre a través de Centroamérica, que es donde se hace más estrecha el continente. Una es a partir de Nicaragua, porque dentro de Nicaragua hay un lago, que es el lago de Nicaragua, y la otra es la que nosotros conocemos, que es la de Panamá. Les digo, es en 1830, no hay demasiada presión en 1830, pero la gran presión para este canal comienza a mediados del siglo XIX, cuando se descubre oro en California, a fines de la década de 1840. A partir de ahí comienza a surgir como un émbolo de atracción toda la zona oeste de los Estados Unidos y empieza a generarse un comercio fluido hacia esa región. Paréntesis, para que podamos entender, y les vuelvo a compartir la imagen. Fíjense, llegan de Europa los barcos y tienen que dar vuelta por Tierra del Fuego, por el Estrecho de Magallanes y llegar a California por aquí. ¿Me van siguiendo? ¿Lo van viendo? El primer puerto en el Pacífico, ya hablamos la clase pasada de esta ciudad, va a ser la ciudad que más crece en el siglo XIX, Valparaíso. ¿Por qué les digo esto? Valparaíso es la ciudad donde se creó la Argentina moderna, donde se diseñó la Argentina moderna. ¿Por qué? Porque Valparaíso era un centro de comerciantes ingleses, británicos, alemanes, de diferentes países, que convivían en una ciudad, como habíamos hablado la semana pasada, que había cementerios de diferentes religiones, anglicanos, luteranos, pero además es el lugar que durante el período de Rosas eligen exiliarse algunos pensadores de la Confederación Argentina. Algunos eligen Montevideo y otros eligen Chile, en específico Valparaíso. ¿Quién escribe de Valparaíso? Alberdi y sobre todo Sarmiento. Es esa inmigración europea que funciona en una ciudad que es un boom comercial, donde comienzan a ver esta realidad que después sienten la necesidad de que tendría que ser aplicada en Argentina. Así que
Fíjense cómo este comercio, toda esta transición, todos estos lugares impactan en nuestras vidas de alguna manera, ¿no? Bien, la cuestión del canal se va dilatando, pero finalmente a partir de 1870 comienzan a haber proyectos bien concretos de hacerlo a través de Panamá. Hay un proyecto anterior en la década de 1860 de hacerlo a través de Nicaragua, que es un proyecto privado de un empresario norteamericano, que quizá lo conozcan, porque su nombre se ha hecho conocido por la marca y por la universidad, que es Vanderbilt. Vanderbilt es uno de los tipos más ricos de los Estados Unidos a fines del siglo XIX. Y él financia privadamente un golpe de Estado en Nicaragua para poder, es un desastre, envía un tipo que se llama Walker, que es un pirata, termina tomando el gobierno de Nicaragua, pero termina también fracasando a partir de una revolución dentro de Nicaragua. Pero finalmente entonces este proyecto termina muriendo ahí y finalmente se comienza a pensar concretamente en el Canal de Panamá. Los que primero van a invertir en Panamá y van a invertir seriamente son los franceses, antes de los norteamericanos. Para 1879 ya están instalados los franceses y para 1881 un francés, un ingeniero que se llama Ferdinand de Lépez, es el que va a llevar a cabo las primeras obras de este canal. ¿Qué es lo que va a pasar? Pasa malaria y fiebre amarilla. La mayoría de los trabajadores mueren y el proyecto del canal fíjense el impacto que va a tener en todo el siglo XX esta cuestión. El impacto de la malaria y de la fiebre amarilla, después vamos a ser más específicos en estas enfermedades, terminan devastando a la población de trabajadores franceses en el canal de Panamá. Así que los franceses abandonan el canal, lo dejan, y ese canal, la idea del canal, va a ser retomada por los norteamericanos, quienes han tenido la experiencia de la guerra en Cuba en 1898. En 1898 se produce lo que se llama la Guerra de la Independencia por Cuba. Esa guerra ya, Cuba y Puerto Rico eran dentro de América las últimas dos colonias que quedaban de España. Cuba está buscando la independencia desde hace bastante, su principal estandarte es Martí, y finalmente la guerra estalla en el 98, la guerra aparentemente estaba yendo hacia la independencia cubana cuando intervienen los Estados Unidos. Así que cambia el sesgo de la guerra, Cuba obtiene la independencia, pero de alguna manera la obtiene vinculada, una vinculación que va a tener a lo largo de todo el siglo XX con los Estados Unidos, y Estados Unidos retiene la otra colonia española que es la de Puerto Rico. Y también va a hacer pie en el Pacífico. Después vamos a ver cómo va a impactar también esta cuestión del Pacífico en Estados Unidos, en las Filipinas. El 98 es el fin del Imperio Español en América y genera toda una generación de escritores españoles de ese momento, del peor momento del Imperio Español. ¿A qué viene todo esto? A que Estados Unidos y su ejército tiene la experiencia de la fiebre amarilla y de la malaria en esta guerra. Y entonces se experimentan los estudios que ya estaba llevando a cabo el cubano Carlos Finlay sobre la relación tanto de la malaria como de la fiebre amarilla con el mosquito.
Y con ese saber, los norteamericanos van a ir hacia Panamá. Y van a comenzar, no primero las construcciones del canal, sino las operaciones que van a derivar en la independencia de Panamá de Colombia, porque esa es una región que pertenecía a Colombia. Esto se lleva a cabo en la Guerra de los 1000 días, que de alguna manera García Márquez hace referencia en parte de su obra, en 100 años de soledad, por ejemplo, porque su abuelo peleó en esa guerra. Es una guerra civil entre conservadores y liberales en Colombia, en la cual Colombia termina perdiendo Panamá a partir de un neonacionalismo, un nuevo nacionalismo generado también por los intereses norteamericanos que genera esta nueva idea de Panamá. Con todas estas cuestiones y estos saberes médicos e higiénicos, en 1914 se abre el Canal de Panamá. Así que, de alguna manera, fíjense la relación entre la posición imperial de los Estados Unidos, habíamos visto en la clase pasada, la apertura hacia el oeste, con la compra de la Luisiana, relacionado con las muertes de los soldados franceses en Haití. Aquí de nuevo tenemos una historia similar, con muerte de trabajadores franceses en Panamá, y abriéndole el camino de nuevo a la presencia estadounidense en esta región. Bien. Antes de ir al tema que es el principal de hoy de España, quería comentarles esta cuestión que tiene que ver con la fiebre amarilla y la malaria. Fiebre amarilla... Ah, hola, Julito. ¿Y ese? Un amigo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien. Fiebre amarilla y malaria van a ser vinculadas, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, en áreas de expansión colonial de los diferentes imperios. Les voy a mostrar un mapa para que podamos entender esto. A ver si lo puedo agrandar, si me permite. Bien. Este es un mapa en rojo. Acá está América, África, Asia y Estados Unidos, de la expansión de la malaria durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense aquí en rojo todo el escenario de la Guerra Pacífico. En 1941, Japón bombardea Pearl Harbor, aquí, e ingresa a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en diciembre, 7 de diciembre del 41. Entonces, todo el escenario de la guerra de los Estados Unidos principalmente, después va a entrar en Europa también, pero se va a fijar en el Pacífico, en la zona de malaria. Perdón, profesor, todo lo que estaba en rojo es malaria porque me pareció distinguir diferentes tonalidades de rojo. Sí, porque es donde es más intenso o menos intenso, pero todo lo rojo es malaria. O sea, el principal problema que tenía Estados Unidos en el Pacífico era Japón, y el segundo, o quizá más importante, era la malaria. Entonces, comienzan a desarrollarse todo un tipo de actividades y de concentración de trabajos en función de eso, principalmente con el desarrollo del DDT, o sea, insecticidas. Todo ese desarrollo de insecticidas en relación con la malaria en la Guerra del Pacífico va a ser también lo que impacte en la forma de encarar la Guerra de Vietnam, para que entendamos de qué estamos hablando. El agente naranja y todas las cuestiones derivadas
con destruir los cultivos tienen que ver con esto que originalmente tenía que ver con atacar el mosquito. Por supuesto que en 1940 se sabe perfectamente cómo se transmite la malaria. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos crea el principal departamento de enfermedades del mundo, que es lo que se llama el CDC, CDC. Todo lo que tiene que ver con la transmisión de enfermedades en los Estados Unidos está controlado por ese departamento, que está ubicado en un lugar que he vivido, que es Atlanta, porque era la ciudad más importante en el sur de los Estados Unidos, que era donde mayormente se desarrollaba la malaria. Entonces, expansión imperial, guerra, militarismo, y lleva a este CDC. Les voy a mostrar la página actual del gobierno de los Estados Unidos para que podamos entender, a ver si la encuentro, de qué estamos hablando con esto. Esta es la página oficial donde se informa a los ciudadanos de Estados Unidos de esta cuestión. Ven que dice coronavirus, COVID-19, acá está la Casa Blanca, al lado, lo ven aquí, CDC. Esto es el Centro Disease Control, Centro de Control de Enfermedades. El poder del CDC es tal, en algunas películas se ve claramente esta cuestión, es tal que cuando se detecta una epidemia en los Estados Unidos, el CDC tiene poder de policía. Aísla el lugar. A veces en las películas dicen, llamen a Atlanta. Llamen a Atlanta, es este CDC, y llegan y cierran todo, porque a partir, sobre todo de la Guerra Fría, donde se especulaba con una guerra no solamente atómica, sino con una guerra bacteriológica, entonces se introducen cuestiones cada vez más militares y de defensa en relación con las enfermedades, de las cuales ya venían, porque el nacimiento de este centro tiene que ver con esto. El médico que quizá han escuchado más hablar de los Estados Unidos hoy es Anthony Fauci. ¿Lo han escuchado? Bien. Él trabaja con una entidad dependiente del CDC, que es la de enfermedades infecciosas y alergias. Es un médico de 70 años, se ha convertido en un tipo muy popular en los Estados Unidos porque es uno de los principales que se le enfrenta a Trump. Sobre todo cuando Trump quiere negar las cuestiones del COVID, Fauci es el que le lleva la contra, y es el que ha generado el modelo que ha tomado Argentina de la transmisión de los científicos de las enfermedades. ¿Se entiende? Es un modelo que viene de ahí y generado por Fauci. Lo que pasa que Fauci está en las antípodas del gobierno en los Estados Unidos, y aquí se ha hecho un discurso mucho más, podríamos decir, homogéneo, consensuado entre los epidemiólogos o los infectólogos y el gobierno. Pero el modelo es ese y está basado en este desarrollo del CDC. A los que les gustan las series, hay una serie, no sé si vieron la serie de zombies, Walking Dead, ¿alguno la vio? Bien, porque esa serie se desarrolla justamente en Atlanta y termina el primer año, porque van a buscar a ese lugar una de las curas de la enfermedad que transmitirían los zombies ahí al CDC, y termina explotando el CDC. Fue durante mucho tiempo uno de los principales objetivos del terrorismo, y sigue siéndolo hoy.
asociado al CDC hay otro centro que se llama IERCES, que es el centro en el mundo, sea médico o no, que tiene mayor concentración de primates. 3.000 chimpancés tienen para investigar. ¿Entiendes de lo que estamos hablando? 3.000 chimpancés para investigar. Esto de las enfermedades, de las epidemias, para que vean de los recursos en los cuales estamos pensando. Los recursos que tiene Argentina y los recursos que se manejan en otros países en relación con esto. Por supuesto, porque el CDC originalmente estaba vinculado con cuestiones militares estratégicas, y de alguna manera lo sigue estando. Bien, en la película Outbreak, Epidemia, se ve muy bien el papel del CDC y sus tensiones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Claro, exactamente. Sí, Lucas, justamente, en la película Epidemia está perfectamente eso, porque llega a Atlanta y dice hay que cerrar, y el Departamento de Estado le dice no, no hay que cerrar. Se ve varias veces. Prueban vacunas, medicamentos, sí, todo. Todos los años hay marchas en contra de estos estudios de los derechos, por los derechos humanos de los animales, ¿no? Es un tema bastante espinoso, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar, qué se puede estudiar y hasta dónde están involucrados o se puede involucrar a los animales en estas cuestiones? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Consultas, preguntas? Profesor, ¿No? disculpe, ¿y este centro está desarrollando alguna vacuna en este momento para el coronavirus? Sí, O sea, y absolutamente. cuando lo escuchamos en las noticias, porque uno escucha la vacuna de Oxford, la vacuna de Rusia, ¿se la nombra como la vacuna del CDC? Sí. Ah, Lo que pasa es que es Estados Unidos. O sea, funciona en forma de centralizar todos los estudios a partir de ahí. ok. Porque claro, uno va escuchando noticias y yo no había escuchado ni vacuna de Atlanta, ni vacuna del CDC, No, porque entonces, es Estados Unidos, porque es como si ah, fuera de la Casa Blanca, ok. porque no tiene la autonomía que tiene una universidad, o sea, está relacionado con una universidad que es Emory, pero está controlado por el Estado, entonces está centralizado. ¿Y el desarrollo es secreto? ¿Se va a saber cuando se apruebe? ¿Cómo sería el No, funcionamiento si ellos llegan a sacar una vacuna? cuando esté la vacuna, el CDC va a ser el primer lugar que la van a aplicar porque ya movieron todo el dinero para que esto suceda. Ujú, Y se va a aplicar la variante para América del Norte de esa manera. ok. Sí, bien. Gracias, Miriam. ¿Alguna otra consulta? ¿Es un centro de primer nivel hasta el día de hoy? Sí, absolutamente. Sí. Y se manejan en esa forma medio secreta, medio... Está ahí, se ve, pero también representa todas estas cuestiones. Bien, veo que no hay más comentarios. Y ahora sí, vamos a una de las cuestiones que habíamos hablado, que era la de la fiebre española. Vamos a compartir una imagen, la clásica imagen de la fiebre española. Esta no es la siguiente, perdón. ¿La ven aquí? Bien, Sí, se ve. bien. Esta es una de las imágenes más clásicas. Y ahora vamos a tratar de situarnos de qué se trata todo esto. Jorge, veo otra. Yo lo que veo es el canal de Panamá. O El canal de Panamá parece. Bueno, perfecto. Gracias que me dicen. Esperen. Ah, primero se vio la cama y después las camas y después se vio el canal de Panamá. Está bien, perfecto. Vamos a tratar entonces de hacer mejor las cosas. Ahora,
Sí, ahora sí, están otra vez las camas. Bien, perfecto. Sí, sí, ahora sí. Bien. Un segundito para ver, mientras tanto traigo un libro. Bien. Fiebre española. A ver, Perdón, ¿esa imagen a qué corresponde? ¿A España? No. Y ahora corresponde a la campaña de soldados norteamericanos. Y ahora vamos a ver esto que tiene que ver con España. Está de alguna manera casi datado con cierta precisión, hasta les podría decir el rancho de donde surgió. Vieron como hoy hablamos de Wuhan, casi que se sabe dónde apareció el primer brote. ¿Sí? El brote sale de los Estados Unidos, de Kansas, aparentemente tendría que ver con una mutación del virus que sale entre cerdo, humano y pájaro, y lo llevan los soldados estadounidenses que recién están ingresando a la Primera Guerra Mundial, que ha comenzado en el 14, y llegan en barco hasta Europa trayendo la enfermedad, la influenza. Estamos hablando de una guerra, no sé si han escuchado la Primera Guerra Mundial, hasta ese momento se la conoce como la Gran Guerra, después va a surgir la Segunda Guerra Mundial, pero la Gran Guerra es una guerra de trincheras. No sé si han visto la última película, es una sola toma, la película 1917, acá hay un amigo con la cual la hemos visto, es una sola toma que va mostrando, es una guerra estancada. Están de un lado los franceses y los ingleses y del otro lado los alemanes. En el medio de trincheras que son a su vez casi pantanosas, en unas condiciones higiénicas tremendas, de insalubridad, y allí se expande la enfermedad. La enfermedad termina matando mucha más gente que la que muere debido al conflicto bélico. Habíamos dicho que hasta el siglo XX la mayoría de las guerras tienen más muertos por las enfermedades involucradas en el contacto entre humanos y entre soldados que por el misma muerte en combate. Esto sigue pasando en esta Primera Guerra Mundial, que toma a la juventud europea y ahora norteamericana en guerra. Terrible problema de la fiebre española o la influenza es que de alguna manera invierte la inmunización de las personas y afecta, a diferencia del COVID, que ataca a las personas mayores, afecta a las personas entre 20 y 40 años. Aparentemente, cuanto más defensa tenía una persona, lo da vuelta y eso lo potencia el virus. Es devastador en los soldados. Ahora bien, el nombre. ¿Qué es lo que está pasando? España es un país neutral dentro de la guerra. Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra ya saben de la enfermedad, pero no la quieren dar a conocer, de nuevo por cuestiones estratégicas. No quieren que el enemigo sepa de que saben de una enfermedad. La Primera Guerra Mundial es una guerra, además de usarse armas tradicionales, se utilizan armas químicas, se utilizan gases, veneno, gas mostaza. Así que cualquier cosa que sirviera para matar al enemigo era bien vista terriblemente. Entonces, el primer país cuyos investigadores dan a conocer los primeros resultados de esta enfermedad es España. Le pegaron el nombre de fiebre española
o influenza española al nombre de esta gripe. ¿Se entiende de dónde viene el nombre? No entiendo el tema del hombre o del nombre, ¿era Miriam? Bien, Claro, yo ahora iba sí. leyendo el chat y no lo entendía, ahora sí entendí, ahora sí. Bien. Se adjudican el nombre Le adjudican por el nombre, enunciarlo. además, Alfonso XIII, que es el rey de España en ese momento, termina enfermo. La Pero no enfermedad... muere. No muere por esta Sí. enfermedad, no, Sí, pero sí. sí lo afecta. Afecta a por lo menos un 10% de la humanidad. Llega a todos lados. Yo justamente durante el fin de semana hice un ingreso en Facebook sobre este libro. Este libro es Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Es el libro con el que más se enseña historia del siglo XX. Es el que más utilizan los historiadores. No menciona la gripe española. 50 millones de personas mueren. 10% de la población afectada. Vamos a retomar este tema. En 1919, con la guerra terminada, se reúnen en Francia, cerca de París, en Versalles, los líderes de los 3 principales países que han ganado la guerra. Wilson por los Estados Unidos, Woodrow Wilson, Clemenceau por Francia, ¿sí? El primer ministro francés que había estado en Buenos Aires en 1910 para el centenario de la Revolución de Mayo, y Lloyd George por Inglaterra. Se reúnen los 3. Francia está con la sangre en el ojo con los alemanes. Los alemanes no participan de los acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial. Los franceses quieren venganza de todo tipo y aprietan para que los franceses paguen. En el medio aparece un tipo que va a ser el economista más importante del siglo XX, que es el asesor de Lloyd George, de los británicos, que es John Maynard Keynes, que después va a ser el principal economista que va a dar soluciones a la crisis del 30. Keynes dice, no les hagan pagar a los alemanes. Y el tipo que más sostiene la idea de que los alemanes no tienen que pagar es Wilson. Wilson se enferma. Cuando se enferma, pierde fuerza. ¿De qué se enferma? De gripe española. ¿Cómo se enferma de gripe española? No le puede seguir haciendo frente a los franceses y los franceses tienen sus reparaciones. En 1923, el nuevo Estado alemán, la República de Weimar, va a sufrir algo que nosotros conocemos y muy bien, la primera hiperinflación. ¿Sí? La gente literalmente usaba los marcos alemanes como papel higiénico, directamente. ¿Sí? Es la primera hiperinflación generada por esta presión que tenían los franceses de pagarle a los alemanes por estas reparaciones, y de alguna manera va a ser lo que va a retomar Hitler en la década del 30 para vincular y generar un ambiente de odio en la Alemania generado por este Tratado de Versalles, que de alguna manera estaba relacionado con esta cuestión de la gripe española. De hecho, Estados Unidos no participa, sí Mercedes, Estados Unidos participa del Tratado de Versalles. Lo que no hace Estados Unidos, Wilson, lo que hace en el 19, lleva una nueva idea que son los 14 puntos, y con esos 14 puntos lo que genera son las primeras Naciones Unidas, que se llama la Liga de las Naciones. El problema que tiene Wilson es que no es él quien decide en Estados Unidos, el presidente no decide si el país
es parte de una organización internacional, sino el que lo decide es el Congreso. Así que, aunque haya sido su idea, el Congreso le dice, no queremos entrar a la Liga de las Naciones. Y queda fuera. Entonces la Liga de las Naciones ya queda debilitada. Va a quedar muy debilitada porque el principal país no estaba. Eso es lo que se llama el aislacionismo de Estados Unidos, que cambia en el año 45, que cambia en el año 41 con Pearl Harbor. Hoy, por más que se piense que lo contrario, Trump, el presidente actual, es un aislacionista. Había un meme que daba vuelta que decía, Trump es el único presidente de los Estados Unidos en los últimos 90 años que durante su primera presidencia no ha comenzado una guerra. No sé si lo saben, es candidato al Premio Nobel de la Paz. Por ese meme, entonces. Y por ese meme. ¡Qué Aunque horror! parezca loco, un horror. Yo hoy a la mañana pensé que era un chiste. No, pero también es cierto que él no ha comenzado ninguna guerra porque es una idea de algunos conservadores republicanos en los Estados Unidos, que es este aislacionismo por el cual no participa Estados Unidos en la Liga de las Naciones, que tiene que ver con la idea nacionalista de que no quieren que mueran más norteamericanos fuera de Estados Unidos. Responde a esa lógica. Entonces, de alguna manera, eso impide que participen en nuevas guerras. ¿Se entiende? Bien. Volvamos a esto. ¿Por qué no aparece aquí en Hobsbawm? La primera charla habíamos hablado de un historiador que se llama Alfred Crosby, que es el primero que introduce en la década del 70 el concepto de intercambio colombino, de Columbian Exchange, y de incorporar el ambientalismo y los gérmenes a la historia. Es el primero que retoma la idea de darle de nuevo a la historia, reescribir la historia del siglo XX a partir de la Guerra Española. ¿Y por qué? Porque ve que como impacto de la Guerra Española, la esperanza de vida, él toma datos nada más, y ve que la esperanza de vida entre el 18 y el 23 en los Estados Unidos desciende 5 años. ¿Entienden el impacto en un lustro? 5 años, o sea, la gente pasa de tener una esperanza de vida de 68 años a 63 años. A ver si puedo mostrarle. Para que veamos el alcance de todo esto. Profesor, ¿y para vos por qué no aparece el tema en Hobsbawm? Ahora voy a tratar de darles algunas hipótesis sobre el que no. Pero les quiero dar algunos datos más. Ah, ok. Buenísima la pregunta. Claro, porque yo no recuerdo el dato, pero bueno, a mí me gusta mucho la historia del arte y Klimt y Egon Schiele mueren de fiebre amarilla, entonces para mí siempre fiebre española, entonces para mí la fiebre española siempre es y Miriam, un acá, dato... ¿a quién tenés acá, Miriam? A ver. ¿Conoces esto? Pongo los lentes, me saco los lentes. Sí. A ver. ¿O Lucas, Andrés? ¿Puede ser Munch? Este es Munch. Y Munch, todavía no veo nada, ¿eh? Bien, esta es la obra más característica de la fiebre española, que es Munch, su autorretrato con gripe española. Munch también. Gustav Klimt muere por gripe española. Este es el cuadro más importante. Y a pesar
de lo que señalás, Miriam, en general, fíjate de lo que estamos hablando, el impacto que tuvo, porque estamos hablando de 50 millones de muertos, cuando la población era 4 veces lo que es la población mundial, 4 veces menos lo que es la población mundial hoy. Así que el impacto es mucho más fuerte. El arte tampoco responde. El arte tampoco responde a la gripe española y no da cuenta, como Hobsbawm. El arte tampoco está mostrando esto. Para mí hay varias cuestiones que están involucradas aquí. En primer lugar, la idea de que, salvo muy pocas excepciones, no se genera la idea de un heroísmo alrededor de las epidemias. Ahora ha surgido un poco de los terapistas, de los enfermeros, pero no hay monumentos. ¿Cuántos monumentos hay a los soldados de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos monumentos hay vinculados a la fiebre española? Entonces, me parece a mí que lo que está pasando con Hobsbawm, una de las cuestiones, es que no hay una narrativa heroica, no hay una ideología, no hay un tipo de pensamiento que pueda involucrarse derivado de esto que genere comportamientos afines. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, se me cortó internet, profesor, justo en el momento cumbre de la explicación. Me cambié de lugar. Entonces, repetimos, y ahí vi tu pregunta también, Roberto. Entonces, lo que les decía es que no hay un relato heroico como lo hay en un muerto en las trincheras, o un muerto por una bala alemana, o un muerto en combate, con la idea de un muerto por un virus. Incluso para los propios padres de los muertos, prefieren que sus hijos hayan muerto en combate y no por virus. Y entonces se trata de vincular de cualquier manera la relación con el combate y no el muerto por un germen que nadie ve. En la horrible posición de tener que hablar de tu hijo que ha muerto, preferís decir que murió en combate, murió en la trinchera, que murió por el virus. ¿Se entiende? Entonces hay un relato, una narrativa que hace que esto se esconda. Primera parte. Segunda parte, en el mismo momento que está impactando con más fuerza, también se está llegando a la paz de una guerra que todos querían terminar. Y que abre Versalles para Europa, pero sobre todo en los Estados Unidos, abre una década de terrible expansión económica, lo que se llaman los años locos, de el momento de la explosión del automóvil, del fordismo, de autos, de vacaciones. En la década del 20 se genera el concepto, por ejemplo, de fin de semana. Se junta el concepto del día de no trabajo cristiano, el domingo, con el día de no trabajo judío, el Shabbat. Y frente a la presión de los trabajadores, el primer empresario que les da 2 días sin trabajo es Ford, a sus trabajadores de la fábrica. ¿Sí? Porque mejor, así consumen más autos, así tienen 2 días para irse con el auto, comprarse más autos, comprarse mejores autos, y de alguna manera a la larga o a mediano plazo me van a terminar enriqueciendo. Esto es lo que está pasando con respecto a la historia. Nadie tiene ganas de escribir sobre esto. Y en cuanto al arte, también el momento de la gripe representa un anticlímax de una explosión también artística que estaba explorando nuevos espacios,
estaba explorando nuevos lugares y que no quería volver hacia atrás, volver hacia esos años, esos 2, 3 años oscuros de la enfermedad, sumados a los años oscuros de la guerra. Si nosotros estamos sufriendo meses, ¿sí? El mundo, por lo menos Occidente, estaba sufriendo ya entre la guerra y el virus 7 años. Entonces nadie tiene ganas de volver sobre esto. Vamos hacia adelante. Algunos piensan que esta es una de las posibles lecciones, es una sobre esta pandemia en función de la que estamos padeciendo ahora. ¿Sí? Esto los economistas es lo que tratan de ver. ¿Cómo va a reaccionar la gente después de esta pandemia en cuanto a la economía? ¿Se va a tratar, va a salir con miedo o va a salir como loca porque quiere, ya está podrida del virus y de las cuarentenas y de todo lo demás? ¿Va a salir a consumir o va a salir con miedo? ¿Cómo va a ser? La experiencia de la fiebre española indica que se revirtió la situación y se salió. En esto es una visión optimista. La visión pesimista es que el virus de la gripe española, H1N1, genéticamente se siguió detectando ¿hasta qué año? Por lo menos 2009. O sea, se controló de alguna manera, pero siguió dando vueltas. Este COVID no tiene nada que ver, pero genéticamente siguió dando vueltas por lo menos hasta 2009. ¿Y la gripe aviar tiene relación? La gripe aviar es otro tipo de gripe que no está vinculada con ese, pero sí tiene una relación, ok. porque ahora vamos a hablar. Sí. Dicen que a ver, voy a leer algunos comentarios. Ahí está, Munch, perfecto, era la imagen que veíamos. ¿Cuál sería la relación entre virus y lucha de clases para que Eric Hobsbawm lo incluya? Pero está bien lo que vos decís, Roberto, pero el libro de Hobsbawm no solamente es de lucha de clases, sino que intenta hacer una historia total del siglo XX, donde incluye muchas cuestiones. Es interesante porque Argentina ocupa un lugar muy importante porque representa una paradoja, porque es uno de los países fuera del primer mundo que ha generado más premios Nobel, por ejemplo, y no tiene que ver necesariamente con lucha de clases. Entonces, bueno, ¿cuál es la paradoja argentina que genera premios Nobel y tiene tantos problemas económicos? Intenta hacer una historia total, no solamente es una historia de lucha de clases, como se hizo en otros libros. Este es un libro... A ver, Roberto, sí, perdón. No, Jorge, está bien. Yo lo ponía irónicamente, ¿no? Porque de alguna manera está fuera de los parámetros con los cuales él mira al pasado, ¿no? Está en una escuela específica del marxismo inglés y tiene una manera determinada de ver, y bueno, por más que hace una cosa amplia, bueno, no puede superarse sus propias limitaciones. Y por otro lado, nadie, como bien lo señalaba usted, nadie en ese momento escribía. Bueno, el libro de Hobsbawm es de los 90, digamos, ¿no? Por lo menos aparece aquí a principios de los 90. Entonces ya deberían haber incorporado otras miradas, pero me parece que la naturaleza y la ecología no es temática marxista en esos años. La naturaleza es para explotarla, las relaciones de producción, etcétera, pero no para otra cosa. Entonces, el virus no entra, las enfermedades en general no entran dentro de los parámetros que miran, ¿no? Gracias por tu aporte, totalmente de acuerdo. Y es muy difícil dar cuenta de ingresarlo a la teoría marxista o a cualquier teoría, porque en realidad lo que planteamos también desde el primer día de estas charlas es, bueno, hasta dónde tenemos que reescribir la historia o repensarla, o hasta dónde nosotros entendemos, y aquí hablo de los especialistas en ciencias sociales,
que tenemos control de nuestras decisiones cuando aparece algo así y interrumpe todo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acostumbramos a vivir con esto, que es en realidad lo que está siempre, pero mientras tanto escribimos una historia donde siempre le damos protagonismo solamente a lo humano. Pero en realidad, como hemos visto, se generan cuestiones completamente diferentes a partir de estas cuestiones. Permanentemente y a lo largo de todo momento. Yo estaba viendo sobre esta cuestión, a ver si les podía compartir una imagen. Esto me pareció muy interesante. A ver si se ve la imagen. No, a ver. Quiero mostrarles. Ah, se fue la imagen, esperen. ¿Se ve la imagen de la gente marchando? No, profesor. No. Bien. Vamos a intentarlo de nuevo. Vemos el mosquito. El mosquito. Ah, Sí. ese mosquito. En la... A ver. Ahora les voy a mostrar lo que era ese mosquito también. Después voy a volver. Ahora sí se ve la gente marchando. Jorge. Bien. Gracias, Caro. Adivinen de qué se trata esto. ¿Alguna idea? Una marcha conmemorativa. Exacto. Pero no sé quiénes son los fallecidos, porque esos nombres son de personas que supongo Bien. yo que han fallecido. ¿Es en UK? No, es en Filadelfia. Es en 2019, o sea, antes de esto, y es una marcha conmemorativa justamente para que la gripe española deje de ser invisible. Y es una marcha masiva de gente que perdió, aparte de sus antepasados, durante la gripe española. Y es tratar de que la gripe española cambie el eje en las memorias de nosotros, en las memorias de lo que tiene que ver con la visión del presente y del pasado. Entonces es una reivindicación, ahora sí, es como si fuera el monumento a los caídos en la epidemia. Este es el nombre de la persona que murió. Necesitamos revisar, historiadores, revisen la historia. Mi abuelo, mi bisabuelo, murió de gripe española. No murió en la trinchera, no lo mataron los alemanes, sino que murió de esta manera. Y Filadelfia es una ciudad interesante. Filadelfia es una ciudad interesante porque fue la ciudad que más pegó en los Estados Unidos la fiebre española. En los Estados Unidos se cierran, como pasa ahora, que es un país federal, no se cierra el país, sino que se cierra por ciudades. Y se toma la determinación de cerrar autónomamente. Algunas ciudades la cierran en el momento que la ciudad lo considere. La primera que lo cierra es San Luis, en Missouri. Y una de las últimas que lo cierra es Filadelfia. Entonces siempre se ha utilizado el caso de cuarentena sí, cuarentena no, a partir de estas dos ciudades. Digo como elemento histórico.
Realmente no sé las decisiones que tomó el gobierno aquí en Argentina en relación con esto, y si le consultaron a los historiadores o no, no lo sé. Pero lo que pasa es que la curva de las muertes en San Luis tiene muchas menos muertes que Filadelfia, primero. Hace la cuarentena antes y más prolongada. Pero, mientras Filadelfia ya no tiene más muertes, San Luis, cuando abre, sigue teniendo en el largo plazo más muertes que Filadelfia. ¿Se entiende? Entonces, Filadelfia tiene una curva así y San Luis tiene una curva así. Este es un saber que estaba disponible en febrero, o en marzo cuando se toman decisiones. En números absolutos y relativos, la cantidad de muertes en Filadelfia es mucho mayor que en San Luis. Y por eso es que ese parade, ese desfile es en esa ciudad. Bien. Dicen que en los países en que ya estuvo el COVID-19 la gente no sale a gastar porque no sabe cómo seguirá la situación. Bien, es lo que plantea Silvia. Sí, tiene que ver con esta cuestión. ¿Se sale o no se sale? Hay más miedo que ganas de revertir la situación. Que entonces no sería como se hizo durante la gripe española. Vamos a subir la clase, perfecto. Bien. Profesor, Sí, tengo Galia. sí, ahora que menciona lo de la marcha en Filadelfia, quizá el primero que digamos que cambió el giro fue Marshall, a mi parecer, porque tras la Gran Guerra y tras toda, digamos, cómo se había afectado la productividad a causa de la fiebre española, se empieza a establecer el nexo entre seguridad y salud, ¿no? Y nace, digamos, este concepto de seguridad sanitaria. Pero luego, en el 45, ya se tenía que dar un impulso y reconstruir Europa, y Marshall, digamos que trata de poner la gravedad de las enfermedades infecciosas y las oculta, y digamos que él asegura que solamente tienen que ser tratadas bajo la cooperación internacional y que ya no eran una amenaza para toda la población. Entonces, ¿cómo logra, digamos que, cómo la gente puede creer eso sabiendo que realmente había causado tanto, había afectado tanto a la población? ¿Cómo se da realmente este giro y que la gente caiga en esto? Exactamente, Galia. Justamente lo que seguía ahora era que a partir de la gripe española, esto sí lo toman los estados, se generan los sistemas de salud y los ministerios de salud nacionales. O sea, la salud pública toma una diferente dimensión a partir de la gripe española. Y lo que vos decís, a partir del 45 veíamos el CDC con la malaria, pero además a partir del 45 surge para Occidente, que ya venía después de ser una respuesta de la crisis del 30, lo que se llama el estado de bienestar, que incorpora a partir de los saberes de la gripe española uno de los derechos para los ciudadanos, que es el derecho a la salud. Y a su vez, cómo las soluciones a las diferentes crisis que plantea la crisis del 30 se hicieron en forma nacional, se entiende a partir del 45 que la forma de buscar soluciones es más internacional. Entonces surgen todos organismos multilaterales de todo tipo a partir de la Segunda Guerra. Organismos multilaterales como para organizar a todo nivel, no solamente en salud, también en la economía. Sale el FMI, por ejemplo, de los acuerdos de Bretton Woods. Surgen organismos multilaterales que entienden que las respuestas frente a las epidemias, desde la propia definición de epidemia o pandemia, son globales.
Entonces, te lo agradezco porque esto es muy importante. Es como la globalización de todas las enfermedades. Exactamente. Es el comienzo. Ok. Es el comienzo de organismos multilaterales que van a empezar a darles respuesta a todas estas cuestiones de las cuales nosotros estamos hablando. ¿Podés Entonces, repetir esto, por favor? sí. Yo les decía esto. La gripe española deja como consecuencia positiva la organización a nivel nacional de sistemas de salud, o ministerios de salud, como ustedes quieran llamarlo. La crisis del 30 produce todo un resquebrajamiento a nivel de todo el sistema de Estado. Y entonces, los estados a partir del 30 comienzan a repensarse su rol frente a la sociedad y qué le tienen que garantizar a la sociedad. Eso no se va a terminar de llevar a cabo hasta después de la Segunda Guerra. Es decir, yo soy historiador y veo el peronismo que surge en el 45, ¿sí? Hay algunas personas que son peronistas y dicen, bueno, Perón lo hizo. Bueno, pero Perón también era dentro de un contexto donde estaba pasando eso en Occidente. ¿Se entiende? Yo digo como historiador cómo lo veo. Entonces, a partir del 45 se consolida el estado de bienestar que comienza a pensar fehacientemente de que uno de los derechos que tiene que garantizar es el derecho a la salud. Y lo vinculo también con una persona que yo había nombrado dentro del Tratado de Versalles, que era el asesor económico de Lloyd George, de los británicos, que es Keynes, que es el que piensa en esto. Incluso el propio Ford pensaba en esto. Cuanto más se gaste, mejor para el sistema. Que es también lo que se piensa ahora. Lo que se piensa ahora es, ¿le damos plata a la gente o no le damos plata? Si le damos plata, hagan todo lo posible para que la gasten, no para que se compren dólares. Esto digo para Argentina. Pero el gobierno de Trump le ha puesto muchísimo dinero también en esta recuperación. No para que se recupere solamente la persona esa, sino para que recupere el sistema. Entonces, a partir del 45, los sistemas de salud ahora están consolidados. Se piensa en el derecho de todo ciudadano a la salud y a su vez se entienden que los problemas ya no son nacionales, sino que son globales. Y entonces se crean organismos multilaterales de todo nivel, incluyendo la Organización Mundial de la Salud que se crea en el 48. Piensen en las Naciones Unidas, piensen, yo les decía algo que nosotros lo vemos todos los días, que es el FMI, que se crea en el 44, son todos organismos para llevar a cabo relaciones internacionales. También hablamos de Trump hoy. Si piensan en Trump, Trump es un tipo que no ha iniciado guerras, pero porque piensa en todo bilateral. Rompe la idea de globalización. Es más, lo votaron los antiglobalización de Estados Unidos. No está pensando en relaciones, en vez de multilaterales, relaciones bilaterales. Estados Unidos con China, Estados Unidos con Europa, Estados Unidos con... Y no esta idea de globalización. A fin de la Segunda Guerra Mundial, por varias cuestiones, una de ellas es el Holocausto, se entiende que los problemas de la humanidad afectan a toda la humanidad. Entonces las soluciones también tienen que ir por ese lado. Perdón, Ana, ibas a entrar. Ana Antonia. No, estaba pensando en Florence Nightingale, estaba pensando en el desarrollo de cuando vos dijiste que no había héroes en la Segunda Guerra, y estaba pensando en ella. Y el otro detalle es que no me acuerdo cuándo... Dos cosas sobre Florence Nightingale. Florence Nightingale es la primera enfermera moderna. Lo que pasa es que se la comienza a reivindicar desde el género.
como la primera mujer fuerte, una mujer fuerte del siglo XIX. Ella participa en la guerra de Crimea. El problema con Florence Nightingale es que es una de las mayores propositoras de la teoría de los miasmas. Entonces, cuando comienzan a aplicarse soluciones ya pensando en la teoría de transmisión de enfermedades por microbios, ella todavía sostenía la idea miasmática. Entonces ahí se empieza a producir un problema. Pero sí es verdad que es una heroína, ahí estoy de acuerdo. La otra pregunta que te quería hacer es, esto que vos dijiste recién, que coincide en todo el mundo, que se empieza a desarrollar los ministerios de salud, ¿será por eso que en España le dan tanta importancia a que el sistema de salud lo organiza Franco? Claro, claro. Y se lo rescatan, o sea, cualquier españolito de la calle te lo rescata como algo que desarrolló Franco. Pregunto, lo que no tengo claro es cuándo se desarrolla el Health Service en Inglaterra. Perdón o sea... Que no, está bien. Todas son ideas del 30, pero se consolida después de la Segunda Guerra. En Inglaterra justamente con todo el mundo. Ajá. Exactamente, pero lo que pasa que es probablemente el más consolidado, uno de los 3 o 4 más consolidados de salud pública en el mundo. Sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, el que replica ese sistema es Canadá. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el sistema de salud de Estados Unidos es un sistema sobre todo privado. Y hay muchas personas de Estados Unidos que viajan, algunos a México, pero viajan sobre todo a Canadá, donde encuentran soluciones. Esto que a veces se escucha de los países limítrofes, que vienen a Argentina porque tienen un sistema de salud más establecido, bueno, algunos norteamericanos viajan a Canadá también para encontrar soluciones a enfermedades, porque el sistema privado de salud es uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos. Porque en definitiva lo que te hace es un sistema que es caro, y lo vive en carne propia, es caro y te cubre todo menos lo que vos necesitas. Y en el momento que vos necesitas algo realmente y pagaste mucho, cuando llegás a ese momento, no, eso justo no te cubre. Es literal esa situación. Por eso es un sistema también de una relación con los médicos completamente diferente. Eso también se ve en algunas películas. Vos no tenés, el médico el médico especialista se le paga muy caro la hora. Entonces no tenés chance casi de verlo. Vas a ver al paramédico, al enfermero, al administrativo, y llega el médico que toca y se va. Por eso es que Estados Unidos tiene un sistema tan desarrollado de paramédicos, que es lo que después se trajo acá a la Argentina con el SAME. Todo ese SAME está basado en el sistema de paramédicos, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Los famosos, ¿se acuerdan del alcalde Giuliani? Que había descendido la tasa de crimen en Nueva York. Bien, en realidad lo que había desarrollado era un sistema de paramédicos muy efectivo y eficiente. Y ese sistema de paramédicos lo que hacía es que la misma gente que antes se mataba a tiros, ahora se salvaban. Entonces bajó el nivel de mortalidad. No es que bajó el nivel de crimen, sino que la gente se moría menos porque había un acceso a la emergencia mucho más rápido. ¿Y cuál es la diferencia entre un médico y un paramédico? Un paramédico no ha estudiado ha estudiado medicina, pero no es un doctor. Es una persona especialista en emergencias. Es especialista en primeros auxilios, o sea, exactamente. Como en España, viene, te exactamente. diagnostica y se comunica con el médico al centro de salud. Exactamente. Y tiene un rol crucial en salvar las vidas urbanas en emergencia. Crucial. De una tasa altísima de salvar vidas. Por eso les decía que se relaciona con esta cuestión de que
a nosotros nos vendieron, también tiene que ver, pero nos vendieron como algo de una cuestión de seguridad, cuando en realidad era una cuestión de sanidad. Sí, yo tenía entendido que era sanidad y expulsión a barrios aledaños, ¿no? Fuera de Nueva York. Sí. Bueno, también es otro tema porque en realidad la violencia tiene que ver con gángster, no, es una violencia muy diferente la que se desarrolla, no es una violencia del día a día, sino que es de grupos y está muy, como vos decís, Miriam, muy localizada, ¿no? Bien. Bien. Sigo viendo a ver si hay más preguntas o comentarios. Perfecto. Bien. No, la pregunta que a mí me quedaría es, dale, ¿dónde? Perdón. ¿cómo cerramos el tema en Argentina, no? Cerrar, ¿a qué te referís? Me refiero al tema que estás desarrollando vos, ¿no? Que cierres el tema del COVID en Argentina. Ah, sí. No, si me pedís un cierre a mí, no lo tengo. Yo soy historiador, ¿no? Ahí llego. Y lo que trato... Desde el punto de vista histórico, o sea, como el ciclo se llama Paredón y después, entonces por eso Bien. yo Bien, digo, a ver, en ese sentido, está bien. ¿cómo lo cerramos, Bien. no? Perfecto. Mirá, en primer lugar, lo que a mí me llamó la atención como historiador, a pesar de todo esto que estamos hablando, es que las respuestas iniciales de todos los países fueron respuestas nacionales. No sé si advirtieron esto, pero todos respondieron a nivel nacional y no hubo una colaboración internacional, y no la hay hoy. Y no la hay, y vos decís América Latina, pero no la hubo en Europa. Es decir, se rompió la Comunidad Europea, porque vos, Ana, supongo que tenés alguna vinculación con España, España no confió en Portugal o en Francia, y entonces cerraron las fronteras en función nacional, y lo que confiaban en la economía de los demás países, confiaban en el traslado de personas, eso se rompió completamente. Y entonces se volvió a un momento anterior en cuanto a las respuestas. Se rompieron todos los organismos de función multilateral para responder solamente en forma nacional, que es lo que vemos en los comunicados. Bueno, a Suecia le pasa de esta manera, a Estados Unidos de otra, pero no hay un nivel de colaboración internacional, que es decir, cerramos todos los aeropuertos juntos, o aislamos acá, o... No lo vemos en Latinoamérica, pero tampoco ha estado en Europa. Esta es una de las primeras conclusiones desde el punto de vista político e internacional de lo que está sucediendo. En el caso de los Estados Unidos, además, como es un país federal, el presidente no tiene la capacidad de tomar decisiones a nivel nacional sobre esto. Eso también es real sobre Trump. Entonces, es la facultad que ejerce cada estado de cerrar o no. ¿Se entiende esta cuestión? Después, en cuanto a futuro, Ana, lo que decíamos, en primer lugar lo económico, o en segundo lugar, pero vamos a ponerlo ahora, ¿cómo va a reaccionar la gente a futuro en el momento que comiencen a abrirse las cosas? O ya se están abriendo y está pasando lo que históricamente pasó siempre que se comenzó a abrir. Suben los contagios. Más allá de que se comunique que la gente lo está haciendo bien o mal, ha pasado siempre. Sí hay una necesidad de comunicar y de decir, bueno, de decir, este no lo está haciendo, este lo hace mal, pero en el momento que se han abierto históricamente las diferentes comunidades, ha sucedido esto. Los contagios aumentan. Ahora bien, el sistema de cuarentena, en algún momento de las charlas, lo hemos comparado, yo he hablado de 3 sistemas diferentes de entender las enfermedades. Un sistema religioso,
de ahí viene la idea de peste, un sistema, el sistema miasmático, que era el que sostenía Florence Nightingale, que la transmisión de enfermedades era a partir del ambiente y no transmitido entre las personas o por gérmenes, y el microbiótico, que es el de microbios, que es el que entendemos nosotros. A cada una de estas tres formas ha habido tres formas diferentes de responder. El de la peste, el religioso, es ir a orar en una iglesia. El del miasma es llenar de brea las calles, o incluso cuestiones de sanidad e higiene, el higienismo. Y el otro es la cuarentena. Cada una de estas tres situaciones generan una idea, y aquí voy a utilizar la idea de la guerra, de que se está luchando contra algo y se lucha comunitariamente y socialmente. Y el que no lucha, estoy hablando todo el punto de vista histórico, y el que no lucha se lo sanciona. ¿Sí? Ahora, amén de esto, todo lo demás ha pasado. Y va a seguir pasando, Ana. Por eso les decía, la gripe española, se han encontrado genéticamente todavía mutaciones derivadas de la gripe española en 2009. Lo que hablábamos en la primera charla, mientras vivamos en ciudades, vamos a tener problemas similares a los que tenemos. Hay enfermedades que se han encontrado, hay virus que se han encontrado vacunas y otros no. En un momento yo también iba a charlar del HIV. El HIV, ¿sí? Se ha encontrado cócteles y hoy hay casi 40 millones de personas que conviven con el HIV en el mundo, principalmente en África, en todo lo que es el África Oriental. Yo he estado en Etiopía, donde hay regiones que tienen más del 50% de personas que conviven con HIV. La diferencia... A nivel de higiene en la sociedad, ¿no se bajaron los estándares? Porque yo recuerdo, yo tengo 72 años, yo Sí. recuerdo que en las escuelas teníamos lavabos en el patio con jabón, unas Sí. grandes bateas, en esas Sí. escuelas hermosas de la provincia de Buenos Aires, Sí. hermosísimas, con grandes ¿De patios, qué la provincia de localidad? Buenos Aires, de Bahía Blanca. De Bahía, Y sí. fíjate lo siguiente, y en las escuelas, después que terminábamos de jugar a la payana, antes de entrar al aula, íbamos a lavarnos las manos. Sí. Entonces, yo lo que veo es que ha habido un decaimiento en el tema de la higiene personal. Del lavado de manos parece ahora que es una moda, pero no. Por lo menos en mi generación era algo muy, muy importante, la higiene personal. Yo como Sí. docente también, recuerdo, empecé a trabajar a los 18 años como maestra normal, y me acuerdo que, o sea, el tema de controlarle a los chicos que tuvieran las manos limpias, que tuvieran las uñas limpias. Si no tenían las manos limpias, andá a lavarte las manos. Perfecto. No estoy hablando de la década de 60. Sí, porque estoy pensando más o menos de qué años me habla. Bien, a ver, vamos a ver. Ejerció de maestra en el año 1950 es el mayor impacto de la polio. ¿Sí? Polio, para que entiendan, ¿vieron las imágenes de Roosevelt? Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo van a haber parado porque había sufrido de polio infantil, estaba siempre con silla de ruedas. Entonces, pero era una vergüenza, era un estigma, entonces él no aparecía nunca. 1950, y de nuevo tiene que ver con lo que vos viviste, Ana, y con esta mundialización de la salud. Lo que está pegando muy fuerte también es la polio, y hay como un resurgimiento de la higiene. Surge también en la década del 50 a nivel mundial todo lo que tiene que ver con la filantropía sanitaria. Surge ahí todo un discurso mundial de poner dinero, de pensar, como hoy luchamos contra el cáncer de mama, todo esto nace también en los 50. Hay un discurso internacional. La epidemia de polio acá en Argentina fue en el 54, 53.
54. Exactamente. Sí, sí. Sí. Pegan a Argentina después, pero en el 50 pegan a los Estados Unidos, que es donde se retoma todo este discurso. Y donde va pegando. Entonces, claro, porque tu escuela está muy vinculada con estas cuestiones, y con cuestiones del 50, en el 60, y después decae, es cierto lo que vos decís, decae en la década del 80. Pero en la década del 80 yo fui a la escuela y el discurso estaba relacionado con el sexo y el HIV. Que empieza a impactar a principios de los 80. Y la sanidad tenía que ver con eso, y entonces en mi adolescencia no estuvo vinculada con el lavado de manos, sino con el uso del profiláctico, en el sentido de la salud, porque es la que estaba impactando en ese momento. Entonces, en la medida que va mutando los diferentes virus, también van mutando las formas de reaccionar de la sociedad y los discursos sanitarios asociados a eso. Yo creo que lo que vos decís del lavado de manos va a más quedar. Allá de eso, sí, mira. Perdón, Jorge. No, al contrario. Perdón, Jorge. Yo tengo ahí una duda y en algún punto coincido con Ana, porque yo no me olvido que en el año 2009 fue la gripe aviar. Sí. Se suspendieron las clases, nos enseñaron a estornudar en el codo, que el tema del lavado de manos, fue un mes que lo padecimos y al año siguiente nos olvidamos. Sí, porque hay algo que me parece no que pegó fuerte en Argentina. Fue en julio del 2009. Que ese año se había aprendido. Sí, pero fue... Sí, me acuerdo que fue en el 2009, pero fue en julio yo pensé del 2009, que ahí se había instalado, y ahora es como que retomamos... Sí. Los equipos mexicanos salen de la Copa Libertadores, por ejemplo, pero salen de la Copa Libertadores porque estaba muy vinculado con Asia y con Sudamérica. Se adelantaron las vacaciones de invierno, pero como no hubo huellas cercanas, se siguió hacia adelante. O sea, con la misma experiencia, a nivel mucho más pequeño en escala, de la fiebre española. Entonces, la reacción es, bueno, listo, ya pasó, sigamos para adelante, tratemos de volver, esto que se está hablando por lo menos desde marzo, desde abril, de la normalidad y de la nueva normalidad, y de que nada va a ser igual, y de qué cosas van a quedar y qué cosas no. En muchos países de Asia esa gripe aviar significó un gran aprendizaje para esta pandemia, por ejemplo. Absolutamente, Lucas. Y una de las primeras causas que se entendía de por qué, a pesar de que comenzó en Asia la pandemia, había pegado menos en Asia, era por lo que había dejado como consecuencias la gripe aviar, que sí pegó muy fuerte en Asia, más aún que en Sudamérica, que fue uno de los lugares donde pegó más fuerte. De todos modos, esto que sucedió aquí, este año, por lo menos después de 2009, y les diría, desde 2015, Bill Gates lo está anunciando. Puede pasar el año, desde 2015 Bill Gates, porque ahora es otra cuestión relacionada con la salud. El Estado, y tiene que ver con los tiempos actuales, el Estado ya no es el único que está financiando, sino que aparecen empresarios privados que están financiando investigaciones, porque la desigualdad hoy es tan grande que hay personas que son muy ricas y que dedican parte de su filantropía a sostener investigaciones. El primero que comenzó con todo esto es Bill Gates, y ya desde 2015 lo estaba anunciando. Incluso tiene documentales que no son de este año, ¿cuándo será la próxima pandemia? Y esto que es COVID-2019 podría ser COVID-2027 también, o 2023. Entonces, a veces creemos que es la vacuna y se termina todo, pero es un mundo global. Y si es un mundo global, los problemas son globales. Y lo que yo entiendo
también que las soluciones tendrán que ser globales, no lo han sido esta vez. Roberto. Sí, Jorge, quería hacer una pregunta que me quedó después de la primera reunión, ¿no? Me quedó dando vuelta como un elemento a desarrollar en estas dos. Y es esto, a ver si la puedo resolver, te ganás el Nobel, me parece, de sociales. Digo, si se puede construir organizar una especie de hipótesis sobre la relación entre la pandemia, la situación ambiental y los cambios estructurales, ¿no? Esto que, cómo va a ser el después, ¿no? Yo, por ejemplo, no tenía información sobre ese vínculo que hiciste en la primera reunión entre la decadencia del Imperio Bizantino y una pandemia. Esa fue mi primera noticia. Entonces digo, bueno, si eso pasó así, digamos, la crisis del siglo XIV en Europa, como el principio del fin de la estructura feudal. Entonces digo, bueno, si podemos pensar en esa secuencia, digo, bueno, acá de fondo, por abajo, hay una hipótesis de una relación entre estos fenómenos ecológicos, vamos a llamarlos así, y cambios estructurales en la sociedad que nunca sabe uno para dónde van, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que me queda pendiente. Y una más chiquitita, vinculada con la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Y la fiebre amarilla. Ahí no habría que, los historiadores no tendríamos que revisar lo que decimos sobre esa guerra, con esto que estás planteando, ¿no? Sí, comienzo por la segunda, Roberto. Totalmente sobre la guerra de Paraguay. Porque además, lo que pasa es que no solamente los historiadores, sino cómo se levantan los mitos. Y la guerra de Paraguay es fuerte aquí, pero es sumamente fuerte en Paraguay, y se levantó un mito de la identidad paraguaya, y también en contraposición con Argentina, cuando en realidad el que más participa y el que termina derrotando y el que termina llevando el desastre a Paraguay es Brasil. Y donde las enfermedades incluso no llegan a Argentina, llegan de Paraguay, pero es vía Brasil. Entonces hay que reescribir también esa situación yo creo que hay que reescribir, no digo todo, pero gran parte de las cuestiones que estamos viendo. También hay un componente, lo que se ha estudiado y en relación con las epidemias es que este componente del ejército brasileño en la guerra de Paraguay tuvo que ver con, en un momento que todavía existía la esclavitud en Paraguay, la mayoría de los soldados brasileños eran paraguayos, porque aunque había una leva general, los amos de esclavos podían zafar de ir a la guerra pagando con sus esclavos. Entonces también está ese componente ahí. Y quizá haya que revisar todo esto y el proyecto de Paraguay habría sido mejor de lo que nos había parecido y terminó por estas epidemias. Lo cierto es que el ejército brasileño llega completamente consolidado, vuelve consolidado y después va a ser el que va a llevar la revolución dentro de Brasil contra el emperador. Y nace la República Brasileña. Así que son consecuencias de todo tipo. El de la otra, Roberto, cuáles son los cambios, realmente no. Ahí ya de qué cambios sociales puede haber o no. Puedo tener algunas hipótesis. También en algún momento quizá hubiera sido bueno que los historiadores contemporáneos a la crisis de la gripe española pudieran pensar en qué iba a llevar esa crisis, porque lo que vemos después es todo consecuencia. Nosotros entendemos que cambia el mundo a partir del 30 por la crisis del 30. Habría que ver cuánto tiene que ver eso en la gripe española, que está matando casi un 10% de la población mundial, y que en definitiva, en términos reales, afecta más que la crisis del 30.
por eso hay muchos historiadores que dicen, cuando tenemos que ver el mundo después del hoy, tenemos que pensar más en las consecuencias de la gripe española y las consecuencias de la crisis del 30. En el sentido de cómo salir. Y en el sentido de que esta salida tendría que ver con respuestas de los estados. Porque son los actores sociales y económicos y sanitarios que más pueden hacer o que están en mejores condiciones de revertir esta situación. Sin embargo, veo empresarios privados como Bill Gates, que también están aportando mucho sobre el sobre la continuidad, y están pensando ya en el post también. La Universidad de La Plata, no sé si alguien de la Universidad de La Plata, por ejemplo, salió a promocionar que está haciendo 2 o 3 investigaciones y que ha ganado premios. Todas esas investigaciones están financiadas por Bill Gates. Y probablemente en las otras universidades también pase lo mismo, pero yo la conozco de adentro, porque cuando vas a la letra chica de dónde sale el dinero, no sale del Estado argentino, sale de ahí. Esa es no sé si eso es una forma de salida. También veo que los nuevos viajes espaciales son financiados por empresarios y ya no por los estados también, ¿no? No sé. Se me ocurre que los pueblos van a exigir más a los sistemas de salud luego de esta pandemia. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Ya está pasando. Y la gripe aviar no fue una pandemia, pero sí tuvo mucho impacto en Sudamérica, por eso es que nosotros la vivimos de esa manera. Mucho más que en Norteamérica. Norteamérica casi no impacta. Por eso les decía la anécdota de los equipos mexicanos que jugaban la Libertadores en ese momento y decidieron no estar en contacto con Sudamérica y se fueron de la Copa, algo que no había pasado nunca. Bueno, ya estamos en hora. Habría que ir cerrando. Perfecto. Bien. ¿Algún otro comentario o pregunta para ir cerrando? Profesor, yo quería hacer un comentario, pero va a ser muy largo. Porque yo me quedé pensando en esto que decía Roberto, ¿no? La relación, porque también hay un vínculo, no sé, pensaba la marcha anti-cuarentena que hicieron en Berlín la semana pasada con 40.000 personas. Entonces, la verdad que desde el punto de vista de la historia, pensé, gripe aviar, crisis del 30, Hitler. ¡Ah! Listo, nos reunimos otro día. No, pero son 40.000 y esos grupos son minúsculos y existen en todas partes. La crisis del 30 sí es una forma de vincularlo con el surgimiento del nazismo, pero hay grupos así que están en todas partes, en todos los tiempos. Y yo creo que la conducción de Alemania ha sido, de Merkel, ha sido una de las más exitosas en cuanto a esto. Vieron también que hay una teoría que dice que los países que están dirigidos por mujeres han funcionado mucho mejor frente a la pandemia que los que manejan los hombres. Puede ser. No, y esperemos que no pase eso, miren, no. Y les dejo a todos acá, los compañeros de la clase, hay una película muy buena que vi este fin de semana para analizar cómo se manejan estas cuestiones de los surgimientos de estos grupos, que se llama Hater, una película polaca, está en Netflix, véanla. Bien. Impresionante. Bueno, gracias, buenísimo, Hater, listo. Bien, bueno, les paso mi mail también para cualquier comentario para los que no lo tengan. Ay, gracias, Ana. Para seguir de la manera que a ustedes les parezca, a ver si salió bien. Cualquier comentario lo podemos seguir porque hemos llegado al final. Me hubiera gustado más esas charlas que a veces uno tiene en los recreos, que son las más ricas cuando uno se va conociendo. Ahí Roberto hoy, bueno, ya me había
lo había pensado, que eras historiador también, bueno, surgió estas cosas que decís de mí, Miriam, Ana, las charlas más personales que van surgiendo en estos encuentros personales, que es un poco lo que se pierde con el Zoom, ¿no? Bueno, lo podemos seguir por el mail cuando quieran. Muy bien, entonces llegamos hasta aquí. Caro, ¿estamos bien? Entonces, ¿llegamos bien con el tiempo? Perfecto. Bien. Quería recordarle a la gente que hay otros ciclos más adelante, y también que pueden ver nuestro canal de YouTube con todas las clases tuyas. Ya vamos a estar subiendo en los próximos días, así está todo el ciclo, y también los ciclos anteriores. Así que, bueno, que sigan inscribiéndose a nuestros cursos, que están buenos, y siempre es bueno aprender algo, ¿no? Durante estos encierros, así que... Esperen nada que les más. paso el mail, que me olvidé, que no salió. A ver. ¿Ahora sí lo ven? Por el chat. Gracias, perdón, Caro. Sí, ahí está perfecto todo. Ay, gracias, Caro. Bueno, nada más. Nos vemos la próxima. Saludos, muchas gracias. Saludos a todos y muchas gracias. Lo he pasado bárbaro, gracias. Excelente, Gracias, profe, chao. disculpen que llegué tarde. Mil gracias.